y Beatriz Portilla, del equipo de Esplenda, nuestra nutrióloga y educadora de diabetes. Entonces, ellas nos darán una hermosísima plática relacionada a los edulcorantes no calóricos y al estilo de vida de las personas que viven con diabetes. Bienvenidas otra vez y les cedo la palabra a Gis. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Les repito mi nombre y aquí va a ser, ¿verdad? ¿Hacia dónde lo dirijo? Ok, pues estamos terminando noviembre y a nombre de la Federación Mexicana de Diabetes agradezco muchísimo a Esplenda que nos permita estar esta tarde con ustedes en el marco de un día tan bonito como el que en el que se están desarrollando todas las actividades. Noviembre es el mes de la concientización en torno a diabetes porque el 14 de noviembre fue el Día Mundial. Seguramente todos ustedes estuvieron al tanto de las miles de actividades que se desarrollaron en México y en el mundo, y solo me voy a tomar un minuto para recordarles el lema, porque tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo hoy. Conocer los riesgos es conocer la respuesta, fue el lema del Día Mundial de la Diabetes. ¿Y qué tiene que ver con el estilo de vida saludable? Pues tiene que ver todo. Tener una alimentación saludable, practicar actividad física de manera frecuente, como personas que vivimos con diabetes, tener un manejo adecuado de nuestra condición, tiene que ver con saber que si el manejo de nuestra condición no es el ideal, tenemos riesgos fuertes de desarrollar complicaciones. Seguramente ustedes también han escuchado, en noviembre tuvimos mucha información en torno a diabetes y seguramente ustedes están al tanto de que México tiene un grave problema en materia de diabetes. Grave problema por diferentes situaciones. La primera, porque más de 12% de la población de nuestro país tiene un diagnóstico de la condición, lo cual hace que el sistema de salud designe o determine una gran cantidad de recurso económico y humano a la atención de las personas que tenemos esta condición. Y también tenemos otra situación importante y por eso es que todas las personas que tienen oportunidad de llegar a diversos públicos tienen una enorme posibilidad de ayudarnos a que muchas personas que tienen factores de riesgo y que no han ido al doctor en mucho tiempo, pueden tener diabetes y aún no lo saben. Entonces, es importante que ustedes como personas que tienen posibilidad de llegar a mucha más gente, nos ayuden a entender que 6% de las personas, 6% de la población mexicana podría tener diabetes y no saberlo. Entonces, ese es como uno de los primeros llamados en el Día Mundial de la Diabetes y en esto que estamos haciendo aquí. Como ustedes saben, tenemos aquí pruebas de glucosa. Si ustedes de pronto piensan, esto que acaba de decir tiene sentido para mí, imagínense qué tanto sentido tiene si yo tengo familiares que viven con diabetes, abuelos, mamás, tíos. Nadie tiene que levantar la mano, pero váyanlo pensando. ¿Qué tal que tengo más de 40 años de edad? Y si soy mamá y tuve un bebé que pesó más de 4 kilos, otro factor de riesgo. Y además, soy mexicano por nacimiento, y además, la última vez que medí mi cintura, si soy mujer, midió más de 80 centímetros, y si soy hombre, midió más de 90 centímetros. Todo esto no quiere decir, no se espanten, Guadalupe. Todo esto no quiere decir que es sentencia, quiere decir que tenemos elementos que nos ponen en la ruta de desarrollar diabetes. E insisto, este tipo de eventos nos ayudan a conocer los riesgos y a identificar las respuestas. Y las respuestas son o están también en la ruta del estilo de vida saludable. Y bueno, ¿por qué decimos que conocer los riesgos? Porque la diabetes hoy, no solo en México, en el mundo completo, pero enfocándonos a México, la diabetes es la primera causa de ceguera,
cobra muchos riñones a lo largo del año. También, gracias al mal control de la diabetes, perdemos muchos miembros inferiores, piernas y pies durante el año. También es un factor importantísimo para tener accidentes cerebrovascular y daño en el hígado, entre otras muchas cosas. Esto es a donde no queremos llegar, pero desafortunadamente estamos llegando. Y fíjense que a mí me gusta mucho contarles una actividad que la Federación Internacional de Diabetes, de la cual la Federación Mexicana de Diabetes forma parte. Somos más de 200 países en esa federación internacional y ellos se dieron a la tarea de hacer una encuesta con 700 personas que ya vivían con diabetes para identificar, hago ruido ahí con la... para identificar a cuántas personas que habían recibido el diagnóstico ya tenían una complicación. Y se acuerdan que yo les decía, casi 6% de la población mexicana tendría diabetes y no lo sabe. Bueno, pues este es el gran problema de no saberlo, que no vas a hacer nada para tener un manejo adecuado de la condición. Y a la diabetes, la verdad es que no le importa mucho si tiene diagnóstico o no. A la diabetes lo que le importa es el cuidado, y vamos a ver a la diabetes, porque yo hablo como de mi amiga la diabetes, pero ahorita la van a conocer. Entonces, 7 de cada 10 personas que fueron entrevistadas fueron diagnosticadas cuando tenían una condición, ¿se acuerdan? Daño en ojos, riñones, pies, sistema nervioso. Y eso nos habla justamente de una alerta mundial. La diabetes en México, ya tienen las cifras, 12.6, comercial. Todas estas infografías están a su disposición en la Federación Mexicana de Diabetes. Lo único que les pedimos es que nos permitan mantener el logo y están a sus órdenes. Se pueden ir a la página de la Federación en material descargable, ¿verdad, Alex? En material descargable pueden bajar muchísimas, desde qué es la diabetes, los tipos de diabetes, hasta estas que son de estadísticas importantes y tan importantes como la de la izquierda para mí, como la de la izquierda para mí. Si seguimos la tendencia mundial, la tendencia actual mundialmente, vamos a tener más de 1,000 millones de personas con diabetes en el 2050. Esto quiere decir que la diabetes está incrementándose a un ritmo desmedido. A mí me diagnosticaron con diabetes hace más de 30 años y la verdad es que ya se decía que había mucha gente con diabetes, pero nunca nadie imaginó que íbamos a tener este enorme número de personas. Y el número, además de ser impactante, también es impactante que podríamos tener muchísimas complicaciones causadas por este enorme número de diabetes. Pero ya les decía, esta cuestión, la de hoy, es muy propositiva. ¿Qué podemos hacer para que la diabetes no te cueste tu riñón, tus ojos u otros órganos? ¿Y qué podemos hacer también para que la diabetes nos permita reportear, escribir, presentar, todo lo que ustedes hacen también, sin ser un obstáculo para tu desempeño familiar, profesional y personal? Nosotros como propuesta tenemos estos 7 hábitos, comportamientos para mantener un manejo adecuado de la diabetes. Vale la pena decir, ya les decía, yo ya les contaba que yo vivo con diabetes y siendo muy honesta, la verdad es que la diabetes es una condición que requiere disciplina, requiere trabajo, pero también te retribuye la disciplina y el trabajo porque te permite, ya les decía, si te cuidas, te permite vivir bien. Entonces, estos son nuestros hábitos. Voy a empezar de abajo porque me quiero ir para terminar con comer saludablemente. El primero es tomar una actitud positiva y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver mucho. La diabetes es una condición crónica, es decir, llegó para quedarse. Por mucho que tú hagas, a donde vayas y lo que hagas, la diabetes en este momento del 2023 todavía no tiene una cura. Y aceptar la condición tiene que ver con el apego a todo lo demás. Aceptar la condición no es resignarse. Aceptar la condición es saber que vives con una condición crónica y determinar tus pasos a seguir. Mantenerse activo.
Aquí hay actividades de ejercicios que nos van a ayudar no solamente a que nuestro cuerpo en movimiento utilice mejor los alimentos y la insulina que tenemos en él funcione de mejor manera, también nos ayuda a mantener una actitud positiva. Y si tenemos un buen control de la diabetes, podemos reducir los riesgos. Conocer los riesgos es conocer la respuesta. Si sé cómo identificar daño en mis ojos, riñones, hígado, corazón, etcétera, y por supuesto lo voy a hacer con apoyo de mi médico, puedo trazar un plan para reducir el riesgo de complicaciones. ¿Y qué pasa si ya tengo una complicación? Puedo reducir el riesgo de que esa complicación avance y puedo reducir también el riesgo de que otras se presenten. Porque hoy tener retinopatía diabética, que es daño en ojos, no te exime de tener un daño en el riñón, no te exime de tener un riesgo de amputación. Al contrario, entre mayor tiempo de descontrol de tu diabetes tengas, mayor riesgo de presentar complicaciones. Y si alguno de sus lectores, escuchas, usuarios se pregunta o les pregunta, tengo 40 años viviendo con diabetes y nunca me he cuidado, ¿ya para qué? Ustedes tengan la seguridad de que el mejor día para que alguien con diabetes se cuide es hoy. No importa si lo diagnosticaron ayer o lo diagnosticaron hace décadas. El mejor día para tomar las riendas de la condición es hoy. Seguir el tratamiento médico y enfrentar retos cotidianos tiene que ver con la educación en diabetes. Los retos cotidianos son una baja de glucosa, una elevación muy brusca también de los niveles de azúcar o glucosa en sangre, pero un reto cotidiano también son las posadas, la Navidad, las bodas, la rosca de Reyes, y aquí mueven la cabeza porque, claro, es un reto cotidiano para nosotros que vivimos con diabetes y para cualquiera. El estilo de vida saludable se puede ver francamente desafiado ante una barra de mucho pan y muchas cosas que todos sabemos que pueden ser muy altas en calorías. Sin embargo, todo está en la porción, todo está en la elección y en contar con la información suficiente para elegir sabiamente. Y seguir el tratamiento médico tiene que ver con todo lo demás. Si yo no sigo las indicaciones del médico, es pero muy poco probable que yo logre mantener los niveles de glucosa y mi diabetes en control. También es poco probable que logre mantener mi peso saludable. También es poco probable que logre mantener mi presión, colesterol, triglicéridos y todos esos parámetros clínicos de los cuales los médicos nos hablan. Seguir el tratamiento médico tiene que ver con entender nuestro tratamiento. Si entiendo para qué sirve esa pastilla, para qué sirve esa insulina, por qué me la pongo en esos horarios, y entiendo el beneficio que representa para mí, entonces sí podremos pedirle a las personas que viven con diabetes que lo sigan, que lo abracen y que lo hagan. Medir constantemente los niveles de glucosa tiene que ver con todo esto. Y medir constantemente los niveles de glucosa me va a ayudar a determinar si me puedo comer ese pedazo de pastel, si mejor lo omito y lo dejo para más tarde, que mis niveles de glucosa estén mejor. Me va a ayudar también a enfrentar retos cotidianos. La verdad es que medir los niveles de glucosa constantemente es una herramienta indispensable para que quien vive con diabetes sepa si va a la izquierda, a la derecha, para adelante, para atrás. Y dejé comer saludablemente al final, pues primero porque estamos en un evento de estilo de vida y de alimentación saludable, pero también porque resulta que la alimentación es una de las uno de los grandes retos para quien vive con diabetes, pero estoy segura que para todos. En este lugar tenemos excelentes y grandes nutriólogas educadoras en diabetes que siempre están pensando en la manera en que sus consultantes o pacientes tengan esa posibilidad de tomar decisiones informadas frente a sus platillos, frente a las diferentes opciones que hay en el día. ¿Es difícil o fácil comer saludablemente? No lo sé. Yo les invitaría a que en vez de pensarlo como difícil o fácil,
lo pensáramos como posible. Ese es uno de los mensajes de hoy. Todo esto es posible y hay muchas personas, pues ya vieron cuántas. Hay muchísimas personas, millones de personas en este país que estamos buscando todos los días hacer todo esto para que nuestra diabetes se mantenga en un control adecuado y podamos estar platicando con ustedes. Y bueno, la diabetes es así como muy lejano. Entonces, en la Federación Mexicana de Diabetes le pusimos cara de gotita. Y es una gotita roja y de lo que se trata es de identificar las cifras de glucosa con una de estas imágenes. Y es muy importante que determinemos que esto se hace con una medición de glucosa. ¿Aquí quién vive con diabetes? Que levante su manita. ¿Nada más yo? ¿En serio? ¿Soy la única? Bueno, fíjense, me voy a tomar como ejemplo. Esta gotita o esta dinámica de la Federación Mexicana de Diabetes tiene que ver con mi última medición de glucosa. La medición de glucosa se hace en el dedo. Si quieren verlo y practicarlo, allá atrás hay mediciones de glucosa y no necesariamente tienen que tener diabetes para medirse la glucosa. ¿Se acuerdan que hablamos que hay mucha gente con diabetes que no lo sabe aún? Pero también hay una condición llamada prediabetes, que es antes de tener diabetes y es también un momento adecuado para empezar un tratamiento médico y cambiar el estilo de vida para disminuir los niveles de glucosa. Pero ya les decía, la cifra de glucosa tiene que ver con esta gotita en la que nosotros podemos identificar la diabetes y el manejo de mi condición. Estas son las cifras que se recomiendan y son niveles totalmente orientativos. Esto no es una consulta, son totalmente orientativos, porque de lo que se trata es que tú relaciones si tus niveles de glucosa están estables, es decir, ahí está, sin diabetes, sin alimento, en ayunas, debería estar menor de 100. Y las personas que vivimos con diabetes, ahí dice que debería de estar de menos de 126, pero la verdad es que el ideal de una persona que vive con diabetes es tener niveles de glucosa de una persona que no tiene diabetes. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a evitar complicaciones. Entonces, tengo una glucosa activa, es decir, ahí está. Es una glucosa que está en los rangos adecuados. Estas imágenes de lo que nos hablan es que la glucosa te va a permitir sentirte al 100. Y ahorita vamos a ver qué pasa cuando la glucosa está elevada. Cuando los niveles de glucosa están un poco más altos de lo que deberíamos, por ejemplo, cuando los niveles de glucosa en la mañana, en ayunas, que lo ideal es que estén en 100 o debajo de 100, y yo amanezco con la glucosa en 180, me puedo sentir irritable, cansado, con más sed, como que no tengo la energía suficiente. Y esta glucosa se siente así porque resulta que la glucosa, por ejemplo, ahorita si nos comiéramos una manzana, esa manzana la vamos a comer, se va a digerir y se va a ir a la glucosa en la que se convirtió, se va a ir a la sangre. Si yo no tengo la insulina suficiente, la célula no se va a abrir y la glucosa se va a quedar en la sangre. Por lo tanto, mi célula no va a comer, por eso me siento cansado. Yo puedo comer lo que sea, pero si no tengo la insulina suficiente, lo único que va a ocurrir es que mis niveles de glucosa en sangre se van a elevar y yo de todas maneras me voy a sentir cansado, fatigado, porque mi cuerpo no tiene lo necesario o la energía necesaria para continuar su funcionamiento de manera adecuada. Estos momentos de una glucosa ligeramente elevada, cuando todavía no hay un diagnóstico de diabetes o que las cifras no llegan a diabetes, empieza a manifestarse también, como ustedes pueden ver, en algunos signos físicos. Por ejemplo, no sé si conocen la acantosis nigricans. La acantosis nigricans
es estos oscurecimientos en los pliegues, en los codos, en la rodilla, y no se equivoquen, no es mugre. Es que el cuerpo te está dando un aviso de que tu insulina empieza a tener problemas con su funcionamiento. Si ustedes se hicieran en este momento la prueba, que insisto, los invito a que más tarde lo hagan, si ustedes se hicieran la prueba y su nivel saliera ligeramente elevado, no habría que asustarse, habría que ir al doctor. No habría que asustarse, habría que hacer un plan con los profesionales de la salud para reducir el riesgo. Y luego, la mayoría de las personas cree que cuando alguien vive con diabetes, el riesgo es solamente de que los niveles se eleven. La verdad, no. Vivir con diabetes quiere decir que perdiste el manejo automático de la regulación de tus niveles de glucosa o azúcar en sangre. Entonces, tú lo tienes que hacer a través de esos 7 hábitos o comportamientos. Resulta que cuando vivimos con diabetes, si por ejemplo yo paso de las 2 de la tarde, puede ocurrir que mis niveles de glucosa caigan y tenga yo una hipoglucemia. Si ahorita me pongo a hacer la clase de barre, no tomé mi colación y hago 3 horas de ejercicio, puede ser que mis niveles de glucosa caigan. Y eso es algo importantísimo para alguien que vive con diabetes saberlo, porque les digo, siempre uno se cuida de que no le suban, pues también hay que cuidar que no se bajen demasiado. Y esto sí puede interferir mucho con actividades diarias, porque el órgano que más consume, Moni, ¿me avientas algo si digo algo equivocado? El órgano que más azúcar o glucosa consume es el cerebro. Y cuando no tiene la suficiente glucosa el cuerpo, se empieza a manifestar con sueño, falta de concentración, lengua que se arrastra, un temblor muy ligero de manos, como que te quieres dormir, porque tu cuerpo no tiene la gasolina necesaria. Si conocen a alguien que vive con diabetes, ya sabemos, espero que ya lo supieran antes, pero si no, a partir de hoy, no solamente elevación de glucosa, también bajas de glucosa. Porque me puse la insulina en la mañana o no, la verdad es que no me acuerdo, y te la vuelves a poner, riesgo de hipoglucemia o baja de glucosa. Te saltaste una comida, es que había mucho tráfico, la nota te saltaste la comida, riesgo de hipoglucemia. Mucho más ejercicio porque el Metrobús nos bajaron y entonces tuvimos que caminar de Poliforum a la Glorieta Insurgentes, que ya ha pasado, riesgo de hipoglucemia. Y la glucosa enojada, esta fue difícil, la verdad es que esta fue difícil. Pero una de las sensaciones cuando tienes los niveles elevados es enojo, una sensación fea, porque el cuerpo, ya les decía yo, no tiene energía suficiente, tiene mucha energía, mucha glucosa en la sangre, pero la glucosa no está entrando a la célula. La célula está hambrienta, los vasos sanguíneos no están acostumbrados a tener tanta glucosa ahí estacionada dando lata, y entonces el cuerpo empieza a entrar en una especie de crisis y se manifiesta con sed, con ganas de orinar, te deshidratas, puedes tener la visión borrosa porque en los pequeñitos vasos sanguíneos de los ojos también se acumula la glucosa y entonces puedes tener la visión borrosa, te puedes sentir, por supuesto, débil, mareado. Igual como tienes mucha sed y muchas ganas de orinar, el cuerpo necesita y busca sacar azúcar a través de la orina y entonces les decía, vomitas, falta de aire, confusión, hay muchas manifestaciones. Si alguien se siente así, lo ideal sería hacerse una prueba de glucosa. No, insisto, estos síntomas no siempre son de diabetes, pero si presentan estos síntomas es que algo puede estar ocurriendo en su organismo. ¿Cómo vieron a la gotita? La gotita es justamente
una manera de que nosotros que vivimos con diabetes podamos identificar y podamos acercarnos y familiarizarnos a la información en diabetes. En la página de la Federación van a encontrar esta gotita, esta foto se los voy a volver a poner acá. En la página de la Federación, diamundialdiabetes.org/foto, podrán encontrar esta dinámica. Practíquenla. Y yo les invito además a que la practiquen con un verdadero número. Es decir, si logran hacerse una prueba hoy, o se la hacen el fin de semana, o el día que ustedes quieran, o tienen un amigo con diabetes y le dicen, a ver, ¿yo en cuánto estoy? Revisen su resultado, porque además de que van a recibir a estas gotitas tan bonitas, también van a recibir recomendaciones. De acuerdo con el número que ustedes metan, van a recibir una recomendación que es orientativa y con la que podrán platicar con su médico. Estas son las 4 gotitas y yo soy Gisela Ayala, les agradezco mucho su atención, voy a estar por acá y le voy a ceder la palabra a una excelente nutrióloga, pero es además de excelente nutrióloga, gran educadora en diabetes. Muchas gracias, Gis. Pues ya tienen una herramienta más. Creo que es mucho más fácil hacer conciencia de nuestros resultados a través de una foto que a veces de un número, ¿no? Un número que no entendemos, un número que es difícil de interpretar, pero con estas fotitos es mucho más fácil. Y bueno, como yo soy nutrióloga, pues vengo a platicarles de uno de estos 7 pilares del automanejo, que como ya vimos, es un reto importante, no solo para quienes viven con diabetes, sino para todos los que estamos en búsqueda de prevenir esta condición, ¿no? Que creo que somos todos, nadie quiere desarrollar una condición crónica. Entonces, ¿qué es las recomendaciones que siempre escuchamos, no? Elige más vegetales que sean de diversos colores, por lo menos 3 porciones al día. Elegir más frutas, preferentemente que tengan cáscara. Alimentos de origen animal con poca grasa, como el pescado, el pollo sin piel. Elegir también grasas saludables, como los aguacates, las semillas, las almendras, las nueces. Y, por supuesto, beber más agua y beber más bebidas que no aporten azúcar. Los carbohidratos, como el azúcar, son los que tienen mayor o principal impacto en nuestros niveles de glucosa en sangre y los que tienen mayor impacto más rápidamente, sobre todo si hablamos de azúcares o carbohidratos simples, como es el azúcar añadido. ¿Y qué nos dicen también? Elige menos comida procesada, menos alimentos que sean ricos en grasas saturadas o grasas trans, como los alimentos fritos. Elige menos bebidas con azúcar, menos refrescos y elige menos bebidas alcohólicas. Sí, estas recomendaciones están muy buenas, pero que es algo bien importante que no consideran muchas veces nuestras preferencias y nuestros gustos. Y este es un aspecto clave para lograr que las personas que están en búsqueda de un estilo de vida más saludable, viviendo o no con diabetes, logren tener éxito con su tratamiento nutricional. Entonces, ¿qué nos dicen las guías sobre la terapia nutricional en diabetes? ¿Qué es lo que se busca con este tratamiento nutricional en diabetes? Bueno, primero dicen que debemos dar a las personas patrones de alimentación en los que el objetivo sea mejorar indicadores clínicos, por supuesto, lograr que la glucosa esté en rangos saludables, que los lípidos en la sangre también estén en rangos saludables, que la presión arterial esté controlada. Esto, por supuesto, para prevenir complicaciones futuras relacionadas con la diabetes. Luego, otro aspecto clave es que se busca lograr y mantener un peso saludable. El sobrepeso y la obesidad son uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de diabetes tipo 2. Entonces, lograr y mantener un peso saludable puede, por un lado, ayudarnos a prevenir el desarrollo de prediabetes y de diabetes tipo 2, pero también, si ya vivimos con diabetes, ayudarnos también a tener un buen manejo de nuestros niveles de glucosa y alcanzar estas metas que nos establezca el médico, ¿no? Y otro aspecto que se busca con la terapia nutricional, pues es justamente prevenir las complicaciones relacionadas con la diabetes o retrasarlas en la mayor medida. Otra cosa que dicen estas guías para los profesionales de la salud y para las pacientes es que el tratamiento siempre debe ser individualizado. Los objetivos de cada paciente son distintos, pero además las terapias nutricionales deben buscar que el tratamiento se adapte a los gustos y a las necesidades del paciente. Y justo aquí vemos que debemos buscar con esta terapia nutricional mantener el placer al comer.
¿Cómo? Aportando mensajes positivos a través de la alimentación. Y ahorita vamos a ver justamente cómo Splenda es un aliado para lograr esto en personas que viven con diabetes, pero también en todos aquellos que están en búsqueda de prevenir. Justamente, como el cuarto cuadrito lo dice, Splenda es una herramienta para lograr mejores prácticas de planeación y de preparación de nuestros alimentos. Ahora, estos son tips generales para lograr estos objetivos a través de la terapia nutricional. Comer más veces en casa. ¿Por qué? Porque así tenemos control de los ingredientes que elegimos, de las preparaciones que hacemos, por supuesto, de las raciones que servimos en nuestros platos. Si preparamos comida para nuestra familia, claramente vamos a elegir los ingredientes de la mejor calidad, vamos a preparar los alimentos además como a nosotros nos gusta. Revisar los ingredientes de los alimentos. Ingredientes tanto de los que usamos para preparar la comida en casa, pero también ingredientes de los alimentos empaquetados que consumimos. Hay que verificar y revisar las etiquetas nutrimentales de los alimentos. Planear las comidas, por supuesto que eso facilita bastante pegarse un plan de alimentación. Y, por supuesto, cuidar las porciones, ¿no? Hay diferentes estrategias, utilizar platos grandes, comer en familia, comer sin distractores, diferentes herramientas para lograr tener éxito con un tratamiento nutricional en el caso de que vivamos con diabetes o que estemos en búsqueda de prevenir. Ahora, ¿cómo justamente Splenda es un aliado para la prevención en el caso de la prediabetes o de la diabetes tipo 2? Y para el manejo en el caso de cualquier tipo de diabetes. Splenda es un aliado seguro si vivimos con diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, diabetes gestacional. Cualquier persona que viva con diabetes puede utilizar herramientas como Splenda, que son seguras para apegarse a estos planes de alimentación que ya vimos y que es un reto bien importante en quienes viven con diabetes. Ahora, ¿por qué o cómo es que Splenda se vuelve tan relevante? Bueno, si ven aquí estos datos hasta arriba, esta es una encuesta que se hizo en adultos en Estados Unidos y a ellos les preguntaban cuáles eran los principales factores que tomaban en cuenta a la hora de elegir sus alimentos. Y si ven, el sabor está en el número 1, por encima del costo de los alimentos y por encima también de los aspectos que tenían que ver con la calidad nutricional de estos alimentos. El sabor es bien relevante a la hora de seguir un plan de alimentación. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros recibimos una recomendación que no toma en cuenta para nada nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestras expectativas, pues podemos presentar una actitud negativa ante estos cambios, ¿no? Sobre todo, además, si vivimos con diabetes, que como ya lo contaba Gis, implica muchos cambios, implica mucha disciplina, no solo en el tema de la alimentación. Hay que tomar medicamentos, hay que medirse la glucosa. Entonces, tener un reto más, como una alimentación que no toma en cuenta nuestros gustos y preferencias, pues lo hace todavía más retador y más complicado, ¿no? Y es muy probable que sigamos un plan de alimentación de este tipo por 1 o 2 semanas, pero que después lo abandonemos porque no nos guste. ¿Qué sucede por el contrario? Cuando recibimos recomendaciones que toman en cuenta nuestras expectativas, nuestros gustos, las preferencias de nosotros y de nuestras familias, que podemos tener una actitud positiva ante estos cambios y que es más probable que estos cambios los llevemos a cabo por más tiempo, ¿no? Que perduren a través de nuestra vida. Y algo muy importante, que podamos transmitir estos buenos hábitos a otros miembros de nuestra familia y ayudarles a prevenir una enfermedad crónica como la diabetes. Ahora, otro aspecto clave es que vimos también que en diabetes, tanto para la prevención como el manejo, uno de los objetivos que se busca es alcanzar y mantener un peso saludable. En México, más de la mitad de los mexicanos excedemos las recomendaciones que hacen organizaciones de salud sobre el consumo de azúcar. Las bebidas son la principal fuente de azúcares añadidos en nuestra dieta. ¿Qué pasaría entonces si decidimos hacer pequeños cambios? Ojo, cambios que no impactan en el sabor de nuestros alimentos, que toman en cuenta nuestros gustos y preferencias. Hacemos cambios sencillitos en nuestro día, 3 cambios. Reemplazamos el azúcar de 3 de nuestras bebidas por Splenda. Si lográramos hacer esos cambios, que no suenan nada complicados, imagínense el café de la mañana, el agüita con la que comemos y nuestro café o nuestro té de la noche. Ahí ya tenemos nuestras 3 bebidas y podríamos estar ahorrando al día más o menos 320 kilocalorías, a la semana 2.240 kilocalorías y en un mes más o menos 9.600 kilocalorías. ¿En qué se traduce esto? ¿Por qué esto lo asociamos con el peso corporal? Un ahorro de 7.700 kilocalorías representa aproximadamente 1 kilo de grasa.
Entonces es un aspecto importante que puede ayudar a las personas con diabetes a tener planes de alimentación ricos, pero que consideren las limitaciones que tienen que hacer en su dieta para lograr los objetivos de salud en diabetes. Y finalmente en diabetes. Bueno, ya vimos que la alimentación es un pilar fundamental para un buen manejo de la diabetes, pero también vimos que es uno de los retos más importantes. Entonces, tener herramientas que nos permitan mantener el placer a la hora de comer, tener variedad en nuestra dieta, seguir consumiendo alimentos y bebidas dulces, lo vuelve mucho más sencillo y mucho más fácil de practicar y de incluir estos cambios en la dieta de nuestra familia. Entonces, utilizar Splenda en lugar de los azúcares, ya vimos que puede tener ahorros importantes de calorías y de carbohidratos, podemos seguir disfrutando de estos alimentos dulces y podemos tener un mejor apego a este tratamiento, ¿no? Los edulcorantes no calóricos que contiene, esto es bien importante, son seguros para todas las personas con diabetes. En Splenda utilizamos edulcorantes no calóricos que no alteran los niveles de glucosa ni de insulina en sangre. Entonces, son seguros para personas que viven con diabetes tipo 2, niños o adultos que viven con diabetes tipo 1, personas que viven con diabetes gestacional. Mi nombre es Isabel Tobar. Bueno, quería contarles antes de ponerle play que en Splenda también nos vestimos de azul en el mes de la diabetes y por eso estamos siempre muy contentos de trabajar en alianza con la Federación Mexicana de Diabetes y de llevar información basada en ciencia, información real, herramientas, mostrar aliados para el manejo de la diabetes a través de diferentes medios. Entonces, quiero compartirles ahora sí estos dos videitos en los que resumimos de forma práctica y sencilla y súper entendible cómo Splenda es un aliado en el manejo de la diabetes. Mi nombre es Isabel Tobar. Y ahora quiero compartirles un pequeño testimonio de alguien que vive con diabetes y que ha encontrado en Splenda a ese aliado que lo acompaña en el manejo de su condición. Mi nombre es Isabel Tobar. Tengo 62 años viviendo con diabetes mellitus tipo 2 desde hace 3 años. Me enteré de mi diagnóstico en una revisión normal en el IMSS. Las advertencias que me dieron fue el cero azúcar, el tener que cambiar precisamente la alimentación, que era muy importante que la llevara a cabo, y bueno, pues sabiendo que pues iba mi vida en riesgo, llegué a aplicarla. Cuando me enteré de estos cambios, sí me afectó un poco en el sentido de saber que ya era una diabética y que lógicamente iba yo a tener que hacer muchos cambios en la alimentación. Sí me sentí preocupada en un principio. Tengo una hermana diabética, ¿sí?, desde hace 25 años, en donde pues sí llegué a ver el deterioro, sobre todo hoy en día que ella ha tenido. Pues he sabido todas las consecuencias que nos da esta enfermedad si no nos cuidamos, si no la controlamos y sobre todo pues si no dejamos de consumir esos alimentos que nos dañan ya. Bueno, definitivamente Splenda ha sido para mí algo maravilloso. ¿Por qué? Porque lo he podido disfrutar en muchos aspectos. Cargo mi Splenda, voy a los lugares con mis amigas donde pido Splenda, he adquirido muchos productos que son con Splenda, entonces algo así como que qué padre, ¿no?, que existe Splenda, la verdad. El sobrecito que yo cargo
a donde quiera que vaya, para mí es motivo de alegría. ¿Por qué? Porque me estoy endulzando el momento. Entonces, la verdad, sí estoy muy agradecida. Existe esta posibilidad de continuar con la Dulce Vida. Es que saber, pues, que lo tenemos, que ya no vamos a limitarnos en ese aspecto. O sea, yo ocupo mi Splenda y consumo los productos que sé que tienen Splenda, y los que no encuentro con Splenda, bueno, pues me gustaría decirle a las personas que están involucradas en la elaboración de este producto, en el empaque, en todo lo que conlleva, que como persona diabética no me va a afectar, pues decirles que muchísimas gracias, porque por ellos, sí, pues me siento satisfecha de consumirla. Muchísimas gracias a ustedes. Y pues como vieron, Splenda es un aliado para quienes viven con diabetes, porque la alimentación es un aspecto clave para todos, ¿no? Para quienes viven con diabetes, para quienes estamos en búsqueda de prevenir. Y con esta plática, con este video, pudieran pensar que Splenda es exclusivamente para las personas con diabetes. La realidad es que no. Splenda es un aliado para todas las personas que estamos en búsqueda de tener una alimentación más saludable, de sentirnos mejor, de llevar un estilo de vida activo. Splenda es un aliado para todos y para cualquiera que sean nuestros objetivos de salud. Como ya vimos, puede apoyarnos tanto en el manejo de la diabetes, en el control del peso, en sencillamente una alimentación más saludable, ¿no? Y bueno, también quisiera compartirles que en este mes de la diabetes creamos este Team Splenda, que es una comunidad creada para todas las personas que estén buscando llevar un estilo de vida más saludable. Para unirse solamente tienen que escanear el código QR y aquí van a encontrar recetas saludables, ricas, tips de alimentación, tips de estilo de vida, de ejercicio, y además van a poder convivir y estar en contacto con más personas que están también en esta búsqueda de encontrar un aliado para su objetivo de salud, cualquiera que este sea. Entonces, les voy a dejar un momentito mientras escanean el código. Y ya para cerrar, me gustaría solamente recordarles que Splenda es un aliado para mejorar el apego a los tratamientos de alimentación o de nutrición de quienes viven con diabetes, y de esta manera contribuimos en la prevención y en el manejo de esta condición. Que también, como ya vimos en diabetes, cuando se vive con diabetes, tener aliados y tener herramientas que nos faciliten la planificación de comidas, la preparación, sin sacrificar el sabor dulce, se vuelve bien relevante. Que como ya ustedes conocen, y si no pueden voltear atrás y ver todo el portafolio tan amplio que tenemos, es un portafolio así de amplio porque buscamos encontrar o tener una solución para cada gusto y para cada necesidad de los consumidores. Nuestros más recientes lanzamientos, Splenda Balance y Splenda Concentrados en Polvo, también son una alternativa segura para quienes viven con diabetes y también buscan apoyar la alimentación de estas personas que viven con esta condición o que quieren prevenirla. Y que justamente nuestra parte de nuestra misión es seguir inspirando vidas más saludables a través de una alimentación rica y dulce. Listo. No sé si tengan dudas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos, los invito a seguir disfrutando los espacios, a que sigan disfrutando de nuestros productos, y los que no han pasado con la nutrióloga los invito a que se puedan hacer este check-up tan importante para todos. Muchas gracias a todos. As you say